Vamos con el mensaje de esta tarde. El mensaje de hoy se titula ¿Cómo tener una vida con propósito? ¿Cómo tener una vida con propósito? Y vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Salmos, Salmo 138, el versículo 8. Salmo 138, versículo 8. Dice, Jehová cumplirá su propósito en mí, tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. El Señor va a cumplir su propósito en la vida de cada uno de nosotros. ¿Cuándo recuerdan el mensaje de la semana pasada? Nadie. Estábamos hablando de que nuestras vidas puedan ir de menos a más. Y dentro de esos puntos para que nuestras vidas puedan ir de menos a más, había un punto que se trataba del propósito. Y yo creo de que es algo que necesitamos profundizar un poquito más, que realmente podamos nosotros entender cuál es el propósito de nuestras vidas, por qué estamos nosotros aquí en esta tierra. Entonces, propósito es eso. Propósito es saber por qué estoy yo aquí en la tierra. Pero hay algo más, saber qué voy a hacer yo con mi vida. El propósito de saber qué es lo que yo voy a hacer con mi vida y por qué estoy aquí en la tierra son dos cosas diferentes. ¿Por qué? Lo primero tiene que ver con mi sueño, tiene que ver con el plan que yo me trazo para mi propia vida, lo que yo quiero hacer, con quién me voy a casar, dónde voy a vivir. Eso es mi sueño, qué es lo que yo quiero, qué es lo que yo quiero hacer con mi vida. Pero el propósito es la misión de mi vida. ¿Para qué es lo que va a darle sentido a mi vida? Entonces, el propósito es todo aquello que tenga mi vida significado, que tenga mi vida trascendencia. Así que primero está mi visión y después está mi misión, está el propósito de mi vida. Por ejemplo, yo soy economista, me adapto a los cambios fácilmente, soy una persona de convicciones. Me gusta de que haya paz entre todas las personas. Creo que soy justo, que soy bueno. Tengo comando, soy un líder. Y saber lo que yo soy, personalmente, eso me va a ayudar para saber qué es lo que yo voy a hacer con mi vida. Por eso yo primeramente tengo que saber qué es lo que yo quiero, qué es lo que yo soy, para poder entender qué es lo que yo quiero hacer con mi vida. O sea, cuál es mi visión, cuál es mi perspectiva de vida, qué es lo que yo voy a hacer con mi vida. Y por ejemplo, sabiendo todos los, ¿cuáles serían la palabra? Sabiendo lo que Dios me ha dado, yo puedo entender, o pude entender, mejor dicho, que el plan de Dios para mi vida era poder ser pastor de una iglesia. Pude entender de que Dios me colocó aquí a Hikaru para poder llegar a ser mi esposa. Pero además de eso, nosotros podemos hacernos preguntas como, ¿qué es lo que me apasiona? ¿Qué es lo que te apasiona, por ejemplo? ¿Qué es lo que te apasiona? ¿Qué es lo que tú disfrutas tanto en la vida que te llega a quitar el sueño, que te llega a quitar las horas de comida, por ejemplo? Y los jóvenes tal vez me podrían decir aquí, pastor, jugar el game. Y los jóvenes se envician con el game, que se olvidan de comer, esquecen de comer, esquecen de dormir. Pero yo les quisiera hacer la siguiente pregunta. Supongamos que no existiese la internet. Supongamos que no existiesen las redes sociales. Supongamos que no existiese la televisión, los filmes, Netflix, las películas. Supongamos de que no hay deportes. Supongamos que no existen los games. Te pregunto, ¿qué harías tú con tanto tiempo libre? ¿Qué harías tú con tanto tiempo libre? Si no hay internet, no hay redes sociales, no hay Netflix, no hay deportes, no hay nada de esas cosas. ¿Qué harías tú con ese tiempo libre? ¿Por qué? Porque eso que tú harías podría ser lo que tú vas a hacer con tu vida. Por ejemplo, ¿cuántos de nosotros
llegamos a este país y dijimos, voy a aprender japonés. ¿Sí? Mas llegas cansado del trabajo, ver un filme, una película para distraerte, ver el Facebook, ver una u otra cosa, de tal manera que te quita, te chira el tiempo para poder hacer lo que tú te habías propuesto. Si tú chiras, si tú quitas todo eso, tú podrías hacer lo que te habías propuesto. Pero lo siguiente es el propósito. ¿Para qué estoy yo aquí en esta tierra? ¿Por qué vives tú? ¿Por qué Dios te dio vida? ¿Cuál es tu misión? ¿Cuál es mi misión? Y recuerden de que lo que yo hago es diferente a la razón o el por qué lo hago. ¿Sí? Lo que yo hago es diferente a la razón por la que yo lo hago. Por ejemplo, la gran mayoría de ustedes trabajan en una fábrica. ¿Sí? Pero eso es diferente a la razón. La razón es por la que quieren tener un mejor futuro para sus familias. Pero si estuviesen sus posibilidades, no trabajarían en una fábrica. Trabajarían en otro lugar para poder dar ese algo mejor para sus familias. Entonces, el propósito es diferente a lo que yo hago. Propósito es la razón por la cual una persona puede tener éxito, por la cual una persona puede ser famosa, por la cual una persona puede ser poderosa. La razón por la cual puedes estudiar en la universidad, en la facultad y poder ser un médico, poder ser un ingeniero. Les pongo un ejemplo. ¿Cuántos quieren ser ricos? Qué humildes. 2, 3. Todos queremos ser ricos, ¿verdad? Pues yo también quiero ser rico. ¿Saben qué es eso? El querer ser rico es visión. ¿Ok? Es visión. Pero la pregunta es, ¿para qué quiero ser rico? Y tal vez me van a decir, para dejar de trabajar. Mira, el punto es, yo tengo una visión, pero eso tiene que tener una misión, un propósito. ¿Para qué quiero ser rico? Por ejemplo, personalmente, yo quisiera ser rico para poder ayudar a los necesitados, a personas que están necesitadas. Otra visión que yo tengo de poder ser rico es poder construir la iglesia para Hamamatsu, que siempre estamos allí alquilando un local. Entonces, allí tengo un propósito, tengo una visión, querer ser rico, pero hay una misión, hay un propósito por el cual yo tengo esa visión. Cuando quieren ser famosos, ahí no quieren ser famosos. Es difícil, ¿no? Porque cuando eres famoso, toda la prensa y todos los ojos del mundo están allí sobre ti. Pero ser famoso simplemente, sin una misión, no tiene sentido. No tiene sentido. La misión, por ejemplo, a mí me gustaría ser famoso, pero no para que mi nombre sea exaltado, sino para que de una mejor manera pueda llegar con el evangelio a muchas otras personas, de lo poco que puedo hacer ahora. Entonces, podemos tener nosotros visión, que es lo que yo quiero, pero eso que yo quiero tiene que tener un propósito, tiene que tener una misión. Entonces, te voy a decir algo, y esto va para los jóvenes tal vez. Si tú no tienes una razón para levantarte, para acordar cedo cada mañana, tu vida no tiene propósito. Porque hay jóvenes que duermen hasta las 12, 1, 2, 3 de la tarde. ¿Sí? Si tú no tienes una razón para acordar, para levantarte cedo cada mañana, tu vida no tiene propósito. Porque aquellos que se levantan cedo, temprano, es que tienen un propósito en la vida. Tienen algo que hacer, tienen un objetivo, algo que alcanzar. Vamos más allá, aquellos que ya son adultos. Si tú estás, por ejemplo, pensando en jubilarte, en aposentarte,
tu vida no tiene propósito. Estás esperando llegar a los 60, 65 años para poder jubilarte, para poder aposentarte y poder descansar, dejar de trabajar. Miren, yo recuerdo que cuando era crianza, que cuando era niño, yo recuerdo que mi abuelito, mi abuelo, se aposentó, se jubiló. Y a partir de ese día, cuando ya no estaba trabajando, ¿qué hacía? Él pegaba su cadera, su silla, y la ponía en la puerta de su casa y se sentaba allí a ver pasar a la gente. Iba y venía, hola, buen día, buenas tardes. Esa era su vida, una vida sin propósito. Y así hay mucha gente. Hay mucha gente que está esperando llegar el día de su jubilación, de su aposentadura, porque sueñan para no hacer nada, para no hacer nada. Pero déjame decirte algo, cuando uno no hace nada, uno se muere. Cuando uno no hace nada, uno se muere. Hay un programa de la televisión japonesa, tal vez algunos lo ven, que me gusta mucho, es Popsunto Ikeya. Es un programa donde el satélite busca entre las montañas una casita. Ahí en lo recóndito de las montañas hay una casa. Y entonces van hasta allí y generalmente viven ahí unos veliños, unos viejitos. Son los únicos, sus hijos ya fueron para la ciudad y ellos están allí cultivando, están teniendo su gado, su ganado y todo lo demás. Y son gente de 80, 90 años. Y tú los ves fuertes, tú los ves con tremendos tierras para labrar y todo lo demás. Y uno se pregunta, pero son 80, 90 años. Pero es gente que está trabajando. Gente que no le importa la edad de aposentarse, de jubilarse. Es gente que sigue trabajando. Es gente que está viviendo. Pero cuando uno no hace nada, pues realmente uno se muere. Entonces, para que nosotros realmente podamos encontrar cuál es el propósito de nuestras vidas, podríamos hacernos las siguientes preguntas. ¿Qué podría hacer yo para que mis padres, para que mi esposa, para que mis hijos, para que mi familia se sientan orgullosos de mí? ¿Qué podría hacer yo para que mi familia se sienta orgulloso de mí? Esa es una vida con propósito. ¿O qué podría hacer para tener una vida significativa? ¿Por qué cosas queremos que la gente nos recuerde, nos lembre el día que nosotros partamos de esta tierra? ¿O qué te gustaría que la gente dijese de ti el día que tú te mueras? No estoy hablando de cristianos, de creyentes, pero generalmente allí en el mundo, cuando una persona se muere y el hombre fue un mujeriego, nunca tuvo responsabilidades con sus familias, nunca cuidó de sus hijos, hizo una vida cualquiera, el día que se muere dicen, fue un buen hombre. ¡Mentira! ¡Mentira! Por eso yo te pregunto, ¿qué te gustaría que la gente dijese de ti? O por si alguna razón el médico me da una mala noticia y me dice que tengo solamente 6 meses de vida. ¿Qué haría yo en esos 6 meses de vida? ¿Qué legado le dejaría yo a la humanidad? ¿O por qué motivo estaría yo dispuesto a dar mi vida? Fíjate lo que dijo el Señor Jesús, Mateo 10:39, Mateo 10:39. Dice, quien hallara su vida, perdela, y quien perdera su vida por amor de mí, hallarla. ¿Estarías tú dispuesto a perder tu vida, a dar tu vida por el Señor Jesús? Yo me casé con Hikaru. Hace como 30 años comenzamos este ministerio internacional
de la iglesia de Shinshiro, con el propósito, con el objetivo de poder salvar a muchas personas, para poderlas discipular, para que cuando vayan, regresen a sus países, puedan continuar participando de una iglesia, para que la gente pudiese aprender a adorar al Señor. Y lo hice para la gloria de Dios, no para enaltecer mi propio nombre, sino para la gloria de Dios. Y eso es tener propósito. Quiero que pienses en la siguiente ecuación. Podemos tener el slide, por favor. Mis dones, más mis pasiones, más mis valores, igual una vida com propósito. Meus dons, as minhas paixões, mais meus valores, é igual a uma vida com propósito. Y para poder profundizar esto, yo quisiera que pensemos en 5 cosas que Dios quiere que hagamos con nuestras vidas. 5 propósitos importantes para nuestras vidas. Dentro de todo lo que tú puedas hacer para tu familia, para tu futuro, para un legado, que puedas tener algo de estos próximos 5 propósitos que te voy a mencionar rápidamente. Primero, adorar. El primer propósito es adorar. Nosotros fuimos creados para adorar. Nosotros fuimos creados para la gloria de Dios. Primera de Corintios 10:31. Ya tengo bastantes versículos que vamos rápidamente. Dice, Primera de Corintios 10:31, así que sea que coman o beban o cualquier otra cosa que hagan, háganlo todo para la gloria de Dios. Y esa debería ser nuestra pregunta. ¿Lo que yo estoy haciendo le está dando la gloria a Dios? Y no estoy refiriéndome al domingo cuando tú estás en la iglesia. Me estoy refiriendo a todo lo que nosotros hacemos. Los 7 días de la semana, las 24 horas del día. Lo que yo estoy haciendo le está dando la gloria a Dios. ¿Pero qué es darle la gloria a Dios? Darle la gloria a Dios significa alabarlo, significa honrarlo. Darle la gloria a Dios, ¿sabías tú que significa hacer sonreír al Señor? Darle la gloria a Dios significa darle placer al Señor. Que el propósito de que todo lo que nosotros hagamos en nuestras vidas pueda hacerlo sonreír al Señor. Que pueda decir, mi filho, mi hija, con lo que tú estás haciendo me haces feliz. Que tú estés aquí el día domingo adorándome, me haces feliz. Que todo lo que nosotros hagamos en esta vida realmente pueda ser para la gloria de Dios, para hacer sonreír al Señor. Que cuando Dios nos mire, pueda mirarnos con agrado. Rápidamente algunos versículos sobre esto. Romanos 14, versículo 8, la primera parte dice, si vivemos é para honrar o Señor, y si morremos é para honrar o Señor. No importa, vivimos o morimos, todo lo que hagamos sea para honrar al Señor. Colosenses 3:23. Trabajen de buena gana en todo lo que hagan, como si fuera para el Señor y no para la gente. Para el Señor. Así que el día que tú estás allí trabajando y cuando está el jefe o cuando no está el jefe, lo hagas bien. No, porque no lo haces para la empresa, no lo haces para el jefe, lo haces para el Señor. Para la gloria del Señor. ¿Ok? Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 12. Dice, Primera de Pedro 2:12. Tenemos el versículo. Procuren vivir de manera exemplar entre os que não creem, assim mesmo que eles os acusem de praticar o mal, verão seu comportamento correto e darão glória a Deus quando Ele julgar o mundo. Por tu buen comportamiento, por tu buen testimonio, aún los incrédulos darán gloria a Dios. Aún los incrédulos darán gloria a Dios. Entonces, lo primero que hace que nuestra vida tenga un propósito es que todo lo que nosotros hagamos pueda darle la gloria a Dios. ¿Ok? Segundo propósito que Dios quiere que nosotros tengamos en nuestras vidas es evangelizar. Evangelizar. ¿Y qué es evangelizar?
Evangelizar es simplemente salvar a los perdidos. Juan Joao, capítulo 18, verso 37, la primera parte. Le dijo entonces Pilato: ¿luego eres tu rey? Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. ¿Y cuál es la verdad? ¿Cuál es la verdad? Pues la verdad es que nosotros somos pecadores. La verdad es que nosotros estamos condenados al infierno. La verdad es que nuestro destino es la muerte eterna. Pero también la verdad es que la Biblia dice que Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree tenga vida y vida eterna. Dios proveyó una solución para nuestro problema del pecado. Jesús vino para que si nosotros le pedimos perdón, Él nos perdona de todos nuestros pecados, pasados, presentes y aún futuros. Ese es el amor y la gracia de nuestro Dios. Y eso es evangelizar. Eso es evangelizar. Yo soy pecador. Mi destino es el infierno. Mas Dios envió a su Hijo Jesús a morir por mis pecados. Que si yo confieso mis pecados y le pido perdón y creo en Él como mi Salvador personal, tengo vida eterna. Eso es evangelizar. Tú no tienes que convertir a la gente. Porque a veces piensas o creemos que tenemos que convertir a la gente. No, esa es obra del Espíritu Santo. Tu misión, mi misión, el propósito que Dios quiere para nosotros es poder evangelizar, poder compartir las buenas nuevas. Es liberar a las personas del infierno. O nos quedamos de brazos cruzados viendo que tanta gente se va al infierno. No, Dios nos envió, Dios nos mandó. Id por todo el mundo y predicad el evangelio. Evangelizar es poder testificar, testimoniar, no solamente con nuestras palabras, sino con nuestra conducta. Porque lamentablemente hay mucha gente allá afuera que dice: fulano de tal es de tal iglesia. Y si es así, yo no quiero ir a una iglesia. Entonces nuestro testimonio no es solamente con palabras lindas. Nuestro testimonio tiene que ser también a través de nuestra conducta. Y esa fue una de las últimas instrucciones que el Señor Jesús nos dijo, como les acabo de repetir. Marcos capítulo 16, vamos a leerlo, versos 15 y 16. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Entonces el segundo propósito que Dios quiere para cada uno de nosotros es poder evangelizar. El tercer propósito: su iglesia. El tercer propósito es su iglesia. Y eso significa estar plantados en la iglesia. Eso significa estar comprometidos con la iglesia. Eso significa amar a la iglesia. Porque ¿sabías tú que hay gente que dice: yo amo a Dios, pero no me gusta la iglesia? Yo amo a Dios, pero no me gusta la iglesia. Mira, esas personas no tienen un propósito. Porque es una contradicción decir que yo amo a Dios, pero que no me gusta la iglesia, que no me gusta congregar, que no me gusta ir y cantar, que no me gusta escuchar un mensaje. Amar la iglesia es también dar nuestras vidas por la iglesia. Es poder contribuir en todo, de una u otra manera, para el crecimiento de la iglesia. Mira, en el Antiguo Testamento no existía la iglesia. Pero en el Antiguo Testamento, el reino de Dios aquí en la tierra fue el pueblo de Dios, su pueblo de Dios, Israel. Entonces, el reino de Dios en el Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, era Israel. Pero ya en el Nuevo Testamento, a partir de la cruz, el reino de Dios es su iglesia. Y fíjate lo que dice el Señor Jesús, Mateo 6:33. Mateo 6:33 dice: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Buscai o reino de Deus. E o reino de Deus é a sua igreja. É a sua igreja. Cuarto propósito que Dios quiere para cada uno de nosotros es discipular. Discipular. O sea, que Jesús pueda ser formado en mí. Que Jesús pueda ser formado en cada una de las
ovejas. Que Jesús sea el todo para cada uno de nosotros. Que lo imitemos. Que podamos falar, que podamos hablar como Jesús habló. Yo te pregunto, ¿qué tipo de palabras salen de tu boca? ¿Será que Jesús diría las palabras que salen de tu boca? Pregúntate. Que podamos amar como Jesús amó. Como Jesús amó. Que podamos hacer todo lo que Jesús hizo. Y que dejemos de hacer todo aquello que Jesús no hizo. Podamos examinarnos cada uno de nosotros de tal manera que podamos ser verdaderos discípulos del Señor. Entonces, ser discípulos, ¿qué es? Ser discípulos es ser libre de todo aquello que nos impide ser como Jesús. ¿Qué te impide ser como Jesús? Pensamientos, palabras, conducta, forma de agir, forma de actuar. Pues tenemos que dejar todo eso para poder ser verdaderos discípulos. Un discípulo es un seguidor del Señor Jesucristo. Un discípulo es también poder tener las mismas disciplinas que tuvo el Señor Jesucristo. Él leía las Escrituras. La Biblia nos relata de que cuando él tenía 12 años de edad, estaba allí en la sinagoga. Pero él no estaba allí sentado escuchando a los maestros, no, él estaba al frente enseñando a los maestros. Él conocía muy bien las Escrituras, ¿por qué? Porque las leía. La Biblia también nos dice de que muy de mañana, cedo de mañana, él se iba a un lugar desierto, afastado, y allí él tenía un tiempo de oración con su Padre. Que podamos aprender, que podamos repetir las mismas disciplinas que tuvo allí el Señor Jesucristo. Él se dejó guiar por el Espíritu Santo. ¿Será que nos dejamos guiar? Muchas veces el Espíritu Santo nos guía, nos lleva a que podamos hacer, decir o ir a tal lugar y muchas veces rejeitamos, rechazamos. Cuando Jesús fue tentado, Él no fue por sí mismo al desierto. La Biblia dice que el Espíritu Santo lo llevó. Él se dejó llevar. Que realmente cada uno de nosotros podamos dejarnos llevar, que podamos escuchar la voz del Espíritu Santo y podamos ser obedientes a la voz del Señor. El ministerio de Jesús no fue fácil. Había mucha gente que lo criticaba. Había mucha gente que falaba mal de él. Mas ¿qué hacía Jesús? Él los perdonaba. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, no saben lo que dicen. Que podamos aprender esa disciplina del Señor Jesús de poder aprender a perdonar, a poder dar perdón, a no guardar rencor, rencor. Y lo quinto que el Señor, que Dios quiere para nosotros es servir a Dios. El quinto propósito, servir a Dios. Servirle a Dios con nuestras vidas. Servirle a Dios con nuestros recursos. Servirle a Dios con todo. Cuando el ángel se le presentó allí a María, ¿cuál fue la respuesta que ella le dio? Vamos a leerlo. Lucas 1:38. María dice: sou serva do Senhor, que aconteça comigo tudo que foi dito a meu respeito. Allí vino el ángel, para anunciarle de que ella iba a tener un bebé, filho de Deus. Mas ¿cómo se presenta ella? Eu sou serva, yo soy sierva del Señor. El profeta Isaías, cuando el Señor se le presenta allí, ¿cuál fue la respuesta de él? Él dice: heme aquí, envíame a mí. Eisme aquí, envíame a mí. ¿Estamos dispuestos? ¿Estamos dispuestos realmente a poder servir a Dios conforme Él quiera? ¿O queremos servir a Dios bajo nuestras propias condiciones? 5 propósitos. Yo quisiera que tú te los puedas aprender, que los puedas memorizar, puedas decorar. Los puedas repetir una y otra vez. ¿Cuáles son esos 5 propósitos? 1, adorar. 2, evangelizar. 3, iglesia, discipular, servir a Dios.
¿Ok? Una vez más, adorar, evangelizar, iglesia, discipular, servir a Dios. Que por lo menos uno de estos 5 propósitos lo podamos tener en nuestras vidas. Por supuesto, serían mejor los 5. Esos son los 5 principales propósitos que Dios quiere para cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque eso le va a dar sentido a nuestra vida. Eso va a hacer que nuestras vidas realmente puedan tener propósito. Entonces, no es simplemente hacer las cosas que hacemos, sino que lo podamos hacer con un propósito. De aquí en adelante piensa. Lo que yo estoy haciendo, ¿con qué propósito lo estoy haciendo? ¿Por qué lo estoy haciendo? ¿Cuál es mi misión? Y quiero ilustrarlo, lo que acabo de decirles, con 3 personajes bíblicos. Es que vamos con ellos. El primero, José. Él fue un soñador, ¿sí? Él desde pequeño, desde joven, él tenía sueños de grandeza. Él veía a sus hermanos y a sus padres que se inclinaban delante de él. José fue un emprendedor. José llegó a ser un estratega. José llegó a ser un líder. El sueño de él fue gobernar. Y él tenía un don de liderazgo. Porque aún estando él allí con sus hermanos, él mandaba. Él allí mandaba. Él no era un más velo, no era el mayor, era el menor. Pero aún allí en su casa, él mandaba. Ahora, sus hermanos por inveja, por envidia lo vendieron. Ustedes conocen la historia. Llegó allí hasta Potifar, ese gobernador, y él comenzó a trabajar allí en su casa. Pero la Biblia dice que allí en casa de Potifar, él mandaba sobre todos los otros siervos. Él estaba a cargo de todos los otros mayordomos. Y conocen la historia, la esposa de Potifar se inventó de que José quiso violarla y por eso injustamente la enviaron a la prisión, lo llevaron allí a la prisión y la Biblia nos dice que allí en la cárcel lo pusieron a José por encima de todos los otros prisioneros. Y después de que José interpreta los sueños allí del faraón, él llega al palacio y él llega a ser el segundo hombre más importante de todo el reino. ¿Por qué? Porque José era un líder. Él era un líder y su visión tenía que ver con su identidad, con lo que él era. Pero si ustedes recuerdan lo que les dije al comienzo, esa era la visión. No era un propósito, aún no encontramos un propósito en la vida de José. Era la visión de él. Él era un líder, era un soñador. Él quería grandes cosas, él quería llegar aún a gobernar. Pero cuando encontramos el propósito de esa visión, lo vamos a encontrar años después. La Biblia nos dice de que ese sueño de las 7 vacas flacas y las 7 vacas gordas, pues José lo interpretó, 7 años de abundancia y 7 años allí de fome, de hambre. Y llegó el hambre, llegó fome para todo el mundo, menos para Egipto. Porque allá estaba José, el estratega, el líder. Pero todo eso estaba siendo conducido hacia un propósito. Y cuando el hambre, la fome llegó a Israel, vinieron los hermanos a buscar comida a Egipto, porque allí había comida. Se había escuchado, se sabían las noticias que en Egipto había comida. Y cuando llegaron allí y vieron allí a José, aquel que ellos habían vendido, su propio hermano, ellos primeramente fueron a pedirle perdón. ¿Y cuál fue la respuesta de José? Aquí vamos a encontrar el propósito. Génesis capítulo 50, verso 20. Ustedes se propusieron hacerme mal, pero Dios dispuso todo para bien. Él me puso en este cargo para que yo pudiera salvar la vida de muchas personas. Ese es el propósito.
salvar la vida de muchas personas, salvar la vida de su propia familia, salvar la vida de sus connacionales, los israelitas, que en esos momentos estaban pasando fome. Dios llevó toda la visión, todo lo que Él quería, todo lo que Él sentía, su visión para poder tener una misión, para poder tener un propósito. Que todo lo que hagamos pueda ser encaminado para un propósito que le dé la gloria a Dios. Déjenme ver otro ejemplo. David. Primera de Samuel, capítulo 6, versículo 12. Y después vamos a leer el versículo 18. Les voy a hacer, antes de leerlo, un poquito la historia. Dios había guiado allí al profeta para poder buscar al siguiente rey, para poderlo ungir. ¿Ok? Entonces fueron allí a la casa de Isaí, donde estaban todos los hermanos, y vamos a leer lo que dice ahí el versículo. Entonces Isaí mandó a buscarlo porque todos los hermanos, ninguno del Espíritu Santo dijo, este es el que está. Y preguntó el profeta, ¿hay alguien más? Sí, hay uno, el menor, Ucasola, que está allí cuidando las ovejas. Y mandó a buscarlo. Dice, el joven era trigueño y apuesto y de hermosos ojos, como el pastor. No. Y el Señor dijo, este es, úngelo. Vamos al versículo 18. Otras características. No solo eso, dice, es un guerrero valiente, un hombre de guerra y de buen juicio. También es un joven bien parecido y el Señor está con él. Aquí tenemos a David, el joven que fue escogido para poder ser el siguiente rey de Israel. Y según lo que vemos aquí estos versículos, él ya tenía una visión. Él tenía la visión de poder gobernar al pueblo de Dios. Lo ungieron como el próximo rey, mas aún Saúl vivía. Aún Saúl era el rey. Él sabía cuando cuidaba allí sus ovejas en los campos de que él sería el próximo rey. Pero también David imaginaba con liderar un gran ejército. El de poder derrotar a todos los enemigos del pueblo de Israel. También el sueño de David era poder llevar el arca del pacto a Jerusalén. Y todos esos eran planos que él tenía para su vida. Pero miran, ustedes que conocen la historia, muchos de esos planes tenían que ver con el propósito que Dios tenía para la vida de David. Porque el primer propósito de David, ¿sabes cuál fue? Fue adorar. El libro de Salmos, ¿quién los escribió? La gran mayoría de los salmos los escribió David. El primer propósito en su vida, antes que ser rey, antes que ser el comandante del ejército, antes que traer nuevamente el arca del pacto a Jerusalén, su primer propósito, adorar a Dios. ¿Recuerdan los 5 propósitos que hablamos? El primero era adorar. Ese fue el propósito de David, poder adorar al Señor. Y el Espíritu Santo lo guió, lo inspiró para poder escribir la gran mayoría de los salmos que nosotros tenemos aquí. Pero el otro propósito de David era el reino de Dios. Recuerden lo que les decía hace unos minutos, que el reino de Dios, Nuvelo en el Antiguo Testamento, era un pueblo de Dios, era el pueblo de Israel. Y David fue gobernador del pueblo de Dios. Otro propósito en la vida de David fue hacer de Israel la nación más poderosa del mundo. Y él lo consiguió. Poder hacer que todos sus vecinos pudiesen saber de que Israel tenía un Dios poderoso, un Dios que cuidaba y guardaba a la nación de Israel. Pero otra cosa que yo veo en la vida de David es que él quería hacer famoso el nombre de Dios. Él quería hacer sonreír a Dios. Él quería darle placer al Señor. Así que tenemos aquí a José, tenemos a David, que dentro de sus visiones hacia
lo que querían hacer, había un propósito en sus vidas. Y ahora quiero ir a la tercera historia, con esto quiero concluir, nos va a llevar un poquito más de tiempo. Pero es una historia linda. Es la historia de Esther. Esther. Si nosotros pudiésemos catalogar a Esther, la podríamos poner como una estrella. La podríamos poner como Miss Israel, como la Miss Universo, una reina, una jaíña, una modelo de belleza. Esther era una mujer muy bonita. Pero, ¿cuál era la visión de su vida? ¿Cuál era la visión de la vida de Esther? Pues Esther era una mujer simple, a pesar de que era muy bonita. Una de las visiones de Esther era el poder casarse, como muchas mujeres, como la mayoría de las jóvenes solteras. Y tal vez su sueño era poder casarse con un hombre exitoso, casarse con su príncipe azul. ¿Cuántas de ustedes soñaron con su príncipe azul? Mira al que tienes a tu lado. ¿Sigue siendo azul? ¿O viró negro? No, siguen siendo príncipes azules. Amén. No responden. Bueno. Pero mira, sueños, ¿ok? Sueños. Pero esos sueños de nada sirven si no hay un propósito. ¿Ok? Podemos tener muchos sueños, pero los sueños, si no tienen un propósito, de nada sirven. Y la razón por la cual Dios había hecho a Esther una mujer tan bonita, no fue simplemente para casarse con el rey, sino fue por lo que le dijo su tío Mardoqueo. Vamos a leerlo y después lo vas a entender. Esther 4, versículo 14, la segunda parte. ¿Quién sabe si no llegaste a ser reina precisamente para un momento como este? El que conoce la historia sabe el significado, el que no conoce la historia se las voy a contar ahora. Esther no solamente fue una mujer bonita que logró casarse con el rey. Yo creo que ella tuvo que hacer algo bueno para que su nombre quedase registrado aquí en la Biblia. Esther tuvo una vida con propósito. Yo quiero resaltar algunas de las características de la vida de Esther. Así que vamos a ir al libro de Esther, vamos a leer varios versículos. Esther capítulo 2, el versículo 2. Entonces los conselheiros sugirieron: permita que procuremos en todo o imperio moças velas y virgens para o rey. Y aquí quiero resaltar esta palabra, virgens, virginidad. Porque hay algo especial en las mujeres y en los hombres que se saben guardar vírgenes para el día de su matrimonio, tal como lo enseña la palabra del Señor. ¿Ok? Versículo 7, Esther 2. Mardoqueo tenía una prima joven, muy hermosa y atractiva, que se llamaba Hadasa, a la cual también le decían Esther. ¿Okay? Dice que era muy atractiva, era muy hermosa. Entonces, cuando yo les hablé de Miss Universo y todo lo demás, no estaba inventando el pastor, es lo que la Biblia dice. Era una joven muy hermosa. Versículo 9, capítulo 2, verso 9. Hegai ficou muito impressionado com a beleza de Esther e a tratou com bondade. Siguiente verso, verso 15. Y todos los que la veían la admiraban. La admiraban. Entonces era una mujer linda, preciosa, todo el mundo la admiraba. No era como esas artistas de Hollywood, todas orgullosas que no quieren saber nada con la gente. No, era una persona amable. Todo el mundo dice que la veían y la admiraban. Versículo 17, Esther 2:17. O rei gostou mais de Esther que de cualquier otra moza. Se ganó la simpatía del rey. El rey gustó de esta joven.
y él llegó a casarse con Esther. Ella se convirtió en la reina, la rainha del reino. Pero en esos tiempos había también allí en el reino un hombre muy malo, un hombre malvado. La Biblia dice que se llamaba Amán. Y él tenía un puesto encima de todos los funcionarios allí del rey. Solamente que había un problema. Él odiaba a los judíos. Él odiaba allí a los judíos. Entonces él, con mucha astucia, hizo de que el rey pudiese firmar un decreto en contra de los judíos. Vamos a leer ese decreto, es tremendo. Capítulo 3, versículo 13. Se enviaron comunicados a todas las provincias del imperio mediante mensajeros veloces con orden de matar, masacrar y aniquilar a todos los judíos, jóvenes y ancianos, incluso las mujeres y los niños, en un solo día. Eso fue lo que hizo Amán. Lo engañó al rey, le hizo firmar ese decreto de tal manera que en un solo día masacrasen a todos los judíos. Jóvenes, ancianos, mujeres, crianzas, a todos. ¿Sabías tú de que siempre ha habido en el mundo un odio hacia los judíos? Tenemos ahí en la historia Hitler. 6 millones de judíos muertos, masacrados. Hoy en día todo el mundo árabe en contra de los judíos. Las naciones comunistas en América Latina y en muchas partes del mundo en contra de Israel. Hay un odio hacia el pueblo elegido de Dios. Y esa es la razón. La razón es porque Israel es el pueblo elegido de Dios. Y tú puedes saber quién está con Dios y quién está en contra de Dios. ¿Cómo? Basado en el amor, una rejeição, en el rechazo del pueblo de Dios. Si alguien rejeita, rechaza al pueblo de Dios, tú vas a entender que esa persona no ama a Dios. Porque el que ama a Dios va a amar al pueblo de Israel. El pueblo escogido, el pueblo elegido de Dios. Así que tengan eso presente. Que regresemos a la historia. Cuando Mardoqueo, el tío de Esther, se enteró del decreto que Amán le había hecho firmar allí al rey, él fue a hablar con su sobrina, con Ajaíña, con la reina Esther. Y él le dijo: tú eres la única que puede salvar a los judíos. Pero Esther le expresó su miedo, su temor, porque la costumbre allí en ese tiempo era de que ninguém podía entrar a la habitación del rey sin un permiso. Primeramente el rey tenía que invitarle a que pueda entrar, y entonces podía entrar. Aún Ajaíña, aún la reina. Si yo entro sin el permiso del rey, me van a matar. Así que, ¿qué es lo que hizo Esther? ¿O qué es lo que dijo Mardoqueo? Lo que le acabamos de leer. Esther 4:14. Ahora ustedes lo van a entender. Esther 4:14. Quem sabe não foi justamente para uma ocasião como esta que você chegou à posição de rainha. Ahí viene el propósito. Una mujer linda, preciosa, admirada por todo el mundo, llegó a convertirse a rainha, la reina. Pero había un propósito en todo eso. Y ahora Mardoqueo le dice: este es el propósito. Esta es la ocasión. Y entonces cuando Mardoqueo le dice esto, Esther le dice: bueno, convoca a todo el pueblo judío para que durante 3 días puedan orar y puedan ayunar y ayudar por mí, para que yo pueda ir a ver al rey. Esther era una mujer de oración. Ella conocía verdaderamente a Dios. No era solamente alguien que se llamaba cristiano de boca para afuera. Ella convocó oración y jejum, 3 días. Todo el pueblo, y yo también, por supuestamente, lo haré, para que pueda ir y ver al rey. Esther capítulo 4, verso 16. Entonces, aunque es contra la ley, entraré a ver al rey. Si tengo que morir,
moriré. Oren por mí y yo voy a entrar. Yo voy a entrar a ver al rey. No, sin permiso, sin permisión. Y si tengo que morir, pues moriré. Y aquí encontramos el propósito de la vida de Esther. Esther capítulo 5, el versículo 2. Dice: cuando vio a Rainha Esther ali no pátio interno, ele, o rei, a recebeu de bom grado e lhe estendeu o cetro de oro. Las oraciones tienen efecto, hermanos. Cuando ayunamos, cuando jejuamos, cuando el pueblo se junta, mueve la mano de Dios. Porque Esther entró y cuando el rey la vio allí en el patio, le extendió el cetro, o sea, le dio la autorización, no la mandó matar. Y fue allí en ese momento en que Esther intercedió a favor de Israel. Allí Esther le habló de Amán. Le habló de esos planes de poder matar allí al pueblo judío. Cómo Amán había engañado allí al rey. ¿Y qué fue lo que hizo el rey? El rey mandó matar a Amán. Y todas las posesiones que tenía Amán se las entregó allí a Esther. Se las entregó allí a Esther. Quiero que pienses esto. Porque cuando una persona se mete con el pueblo de Dios, se mete con Dios. Amán se metió contra el pueblo de Dios y Dios hizo justicia. Y lo mismo sucede hoy con su iglesia. Cuando la gente se mete contra la iglesia del Señor, o sea, con los hijos de Dios, hablando mal de los hijos de Dios, criticando, calumniando, no se dan cuenta que podrían llegar a pasar lo mismo que le pasó a Amán. Hay de aquellos que se meten contra el pueblo de Dios, contra Israel, y hay de aquellos que se meten contra la iglesia, contra los hijos de Dios. Tomemos cuidado. Tomemos cuidado porque la Biblia dice que Dios es un Dios celoso, seumento. ¿De qué? De su pueblo. De aquellos que Él compró con su sangre preciosa. Y vamos terminando. Esther capítulo 8, verso 5. Dice ella: se parecer bem ao rei, se conto com seu favor, se o rei considerar correto e se eu tenho agradado, que seja publicado um decreto anulando as ordens de Amán, filho de Hamedata ou Agagita, para aniquilar os judeus em todas as províncias do rei. Y aquí tú vas a ver, continúas después leyendo la historia, de que ahora los papeles se invirtieron. Porque ahora fueron los judíos los que dominaron a sus enemigos. Fueron los mismos judíos que se encargaron allí de matar a 75,000 opositores de Israel. Termino con un versículo. Esther 10, versículo 3. Mardoqueo, el judío, llegó a ser primer ministro, segundo en mando después del propio rey Jerjes. Fue un hombre muy importante entre los judíos, de gran estima ante ellos, porque siguió actuando a favor de su pueblo y defendiendo el bienestar de todos sus descendientes. Yo no sé cuántos de nosotros queremos que nuestros nombres queden escritos delante de Dios. Si tú quieres que tu nombre quede escrito delante de Dios, tenemos que cambiar la historia. Tenemos que cambiar la historia. No sigas la corriente del mundo. No sigas la corriente de cualquier otro. Realmente podamos tener una vida con propósito. Que podamos adorar. Que podamos evangelizar. Que podamos estar firmes en una iglesia. Que podamos discipular. Que podamos servir a Dios. Si alguno de esos propósitos van dentro de los propósitos por lo cual tú estás haciendo algo, tú vas a agradar el corazón de Dios. Recuerda, lembra esto. Dios te colocó en esta tierra
a propósito con un propósito. ¿Y sabes cuál es ese mayor propósito? Adorar a Dios. Nacimos para adorar a Dios. No nacimos para ganar dinero. No nacimos para tener una linda familia. Sí, la podemos tener y podemos tener dinero. Pero el primer propósito por el cual tú estás aquí en esta tierra es para poder adorar a Dios. Yo louvo a Dios, yo adoro a Dios porque tú estás aquí presente hoy en esta tarde. A pesar tal vez de las circunstancias difíciles que se te presentaron, tal vez el diablo te quiso colocar obstáculos para que tú no vinieses, pero tú estás aquí hoy para adorar a Dios. Y aquellos que nos ven por la internet también, tú has separado hoy ese tiempo para poder adorar a Dios. Así que yo quiero pedirte allí donde estás, puedas ponerte de pie y vamos a orar en esta tarde. Que realmente podamos ser hombres y mujeres, que podamos cambiar la historia de la humanidad, que podamos hacer la diferencia. Esther hizo la diferencia. José hizo la diferencia, David hizo la diferencia y aún cuántos hombres y mujeres aquí en la Biblia. Y cada semana tras semana hablamos de algunos de ellos. Aún Rahab, la prostituta, ella hizo la diferencia. Así que no es de que yo sea tan pecador o tan malo que Dios no pueda usarme. Sí, Dios puede usarte. Si tú estás dispuesto a ser guiado por el Espíritu de Dios. Yo quiero invitarte a que puedas cerrar tus ojos y vamos a orar. Señor, gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos muestras que no simplemente necesitamos tener visión. ¿Qué es lo que yo quiero hacer? ¿Qué es lo que yo quiero alcanzar? ¿Qué es lo que yo quiero lograr en esta vida? Sino que necesitamos tener un propósito. ¿Por qué estoy aquí en esta tierra? Y en esta tarde hemos visto, Señor, 5 propósitos. 5 propósitos que tú quieres, Señor, que nosotros podamos tener. Que podamos adorarte. Que podamos, Señor, discipular. Que podamos, Señor, estar firmes en una iglesia. Que podamos servirte. Usa nuestras vidas, Señor. No queremos vivir por vivir. No queremos, Señor, que pasen los días, los meses, los años en una misma rutina, sin un propósito, sin un algo, sin un objetivo para nuestras vidas. Que todo lo que hagamos, Dios, pueda traer honra y gloria a tu nombre. Que si hay algo, Señor, que tú tienes que cambiar, que mudar, Señor, en mi vida, mi forma de hablar, mis palabras, mi forma de pensar, mi conducta. Si hay cosas que a ti no te agradan, si yo entiendo que hay cosas que Jesús no haría o no diría, que pueda estar dispuesto, Señor, a que tú me puedas mudar, a que tú me puedas cambiar. Y gracias, Señor, por cada persona que está aquí en esta tarde. Gracias, Señor, por cada uno de los que están conectados, Señor, a través de la internet. Gracias porque podemos entender, Señor, que el mayor propósito por el cual estamos aquí en esta tierra es para poderte adorar. Por eso, Señor, en esta tarde venimos a ofrecerte nuestras vidas. Te ofrecemos nuestras vidas, Señor. Las entregamos y las dedicamos a ti, Señor. Que tú puedas hacer con cada uno de nosotros lo que tú quieres hacer. Aunque no lleguemos a ser ricos, ni famosos, ni lindos, ni bonitos, pero allí donde estamos y como somos, que nuestras vidas puedan tener un propósito. De tal manera, Señor, que tú puedas sonreír, que tú te puedas agradar y que al final de nuestros días tú nos puedas decir:
Bien, buen siervo y fiel. Muy bien, mi Eufilio. Agradaste mi corazón. Queremos adorarte, Señor. Queremos adorarte, Señor. Porque para eso hemos nacido. Que toda la honra y que toda la gloria sea solamente para ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Veio o Senhor minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a ti entregar como oferta viva em teu altar. Venha o Senhor minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a ti entregar como oferta viva em teu altar. Pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpre em mim o teu querer, faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu quero mais e mais estar ao teu lado, Senhor. Vem, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a ti entregar como oferta viva em teu altar. Pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpre em mim o teu querer, faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu quero mais e mais estar ao teu lado, Senhor. Pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpre em mim o teu querer, faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu quero mais e mais estar ao teu lado, estar ao teu lado, estar ao teu lado, Senhor. Dale un fuerte aplauso, Señor. Si te gustó este video, te animo a que puedas suscribirte a nuestro canal de YouTube, Shinshiro Church, donde encontrarás los mensajes de cada semana que serán de gran bendición para tu vida. Asimismo, te invitamos a que puedas accesar nuestra página web www.ig-shinshiro.com, donde podrás ver las novedades de la iglesia, asimismo otros videos. Te bendecimos y que realmente Dios pueda hacer grandes cosas en tu vida. Muchas gracias.